Entonces, con referencia al nuevo nacimiento, nosotros podemos ver que el creyente experimenta el nuevo nacimiento como una transformación espiritual radical que inicia al aceptar a Cristo, ¿verdad? Cuando el creyente experimenta el nuevo nacimiento, cuando acepta a Cristo, en ese momento en el que el creyente acepta a Cristo, bueno, él experimenta el nuevo nacimiento. Y al aceptar a Cristo también hay un resultado en su vida por el hecho de aceptar a Cristo, y ese resultado es que esa persona experimenta un cambio de conciencia, comienza a tener relación con Dios y su estilo de vida es diferente. Se produce todo este cambio que he mencionado al aceptar el arrepentimiento y al confesar los pecados, lo que lleva a una nueva posición como nueva criatura, liberada del poder del pecado. Fíjese esto, en ese momento en que el individuo cree en el Señor, es libre del pecado, es totalmente libre del pecado. Claro, hay un pecado remanente que mora todavía en el creyente, con el que lidia hasta que Cristo venga o hasta que parta de esta tierra, pero ya es libre del pecado. Y además de eso es libre de Satanás. O sea, toda cadena se rompe. El Espíritu Santo habita en esa persona o comienza a habitar en esa persona, renueva su mente mediante el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le otorga la capacidad de vivir en santidad a esa persona. Le da la capacidad de vivir en santidad y también le da la capacidad de amar a Dios. Entonces esa persona comienza a llevar una vida con propósito y comienza a llevar una vida con victoria sobre el pecado. Yo sé que algunos de ustedes saben esto, pero recuerden que aquí hay jóvenes también y tenemos que también repasar pues esta doctrina que es muy importante, además de que es fundamental. Amén, amén, mis hermanos. Ahora, el contenido del tema, lo que vamos a desarrollar hoy son 3 puntos, y lo tienen, como les decía. El primero es la generosidad sacrificial creciente. La generosidad sacrificial creciente. Número 2, el hambre creciente por la santidad personal. Y número 3, el impacto transformador en las relaciones más cercanas. Muy bien. Les recomiendo también que si tienen celular que tomen foto. Y también recuerden que yo les voy a pasar, como siempre lo hago, la clase grabada por YouTube. Si toman foto es mejor porque no se pierden nada. Así hago yo cuando recibo clase. Tomo fotos porque yo soy lento para escribir. Vamos a dar tiempo que todas las compañeras que están buscando el celular para que tomen fotos. Muy bien, mis hermanos. Entonces tenemos esos 3 puntos que vamos a desarrollar en esta noche con la ayuda del Señor. Amén. Muy bien, entonces vamos a desarrollar el primer punto, la generosidad sacrificial creciente. La generosidad sacrificial creciente. Mis hermanos, la salvación genuina produce una liberación progresiva del materialismo. Cuando nosotros somos salvos,
Esa salvación va a hacer que nosotros vayamos progresivamente despojándonos del materialismo. Eso es parte de la santidad. Recuerden que una vez que hemos creído en el Señor, somos santos instantáneamente, pero también nos vamos santificando progresivamente. Amén. Entonces, la salvación genuina, repito, produce una liberación progresiva del materialismo y un impulso hacia la generosidad, especialmente hacia aquellos que tienen necesidad y también hacia la obra de Dios. Nosotros tenemos que ir progresivamente mejorando en el tema de la generosidad. Si antes, cuando creímos en el Señor, éramos generosos un poco, bueno, tenemos que ir mejorando. Tenemos que ser más generosos. Cada vez que va pasando el tiempo en el Señor, si nosotros estamos creciendo espiritualmente, mis hermanos, si nosotros volteamos atrás, tenemos que ver o examinarnos y decir, wow, ahora soy más generoso que antes. Podemos decir eso, o es al revés, ahora soy menos generoso que antes. No, tendríamos que ver hacia atrás y ver cómo empezamos nosotros cuando creímos en el Señor. Yo creo, amados hermanos, que a algunos como que se nos ha revertido la situación, la cosa. Yo creo que como que algunos, si vemos atrás, oye, yo antes hacía mejor esto y lo otro, y ahora como que yo tengo igual, pero tiene que ser al revés, tenemos que aumentar. Entonces, por eso es que el propósito de estas enseñanzas es que nosotros crezcamos espiritualmente. Y es que la palabra del Señor lo hace, amados hermanos. La palabra del Señor, mientras más la leemos, nos acerca más a Dios. Mientras más leemos la palabra del Señor, nos alejamos más del pecado. Pero si leemos menos la palabra del Señor, va a ser al revés. Mis hermanos, el pecado nos aleja de la palabra del Señor. Entonces, vamos a ver de inmediato cuáles son las preguntas de reflexión para este punto. Y hay una pregunta de reflexión. Voy a comenzar haciendo esa pregunta. Mis hermanos, ¿tu generosidad ha aumentado desde tu conversión? Fíjense esa pregunta. ¿Tu generosidad ha aumentado desde tu conversión? Yo creo, amados hermanos, tenemos que ser honestos, repito, que yo creo que ha sido al revés, que ha igual. La otra pregunta es la siguiente: ¿das por gozo o por obligación? ¿Buscas oportunidades de bendecir a otros o solo respondes cuando te presionan? Ahí está la pregunta de reflexión. Déjenme aquí un momentito en pantalla. Fíjense, hermanos, yo para sustentar este punto he buscado Hechos capítulo 20. Les invito a abrir su Biblia en Hechos capítulo 20, verso 35. Aquí dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 20, verso 35: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, escuchen bien esto, ¿qué dijo el Señor Jesús? Más bienaventurado es dar que recibir. Fíjense esto, amados hermanos. O sea, en otras palabras, más feliz se siente uno en dar que cuando está recibiendo. Wow. Eso es lo que está diciendo este texto. Más feliz nos debemos sentir nosotros cuando damos que cuando recibimos. ¿Será que usted siente eso, amados hermanos? Seamos honestos. Porque esto está para todos, recuerden.
el Señor, cada vez que yo leo este texto, el Señor ministra mi vida. Porque uno tiene la tendencia a hacer lo opuesto. Yo me alegro mucho cuando me da, cuando recibo, pero cuando voy a dar, ya como que comienza el gozo ahí. Pero fíjense que en Cristo es diferente, amados hermanos. Lo que pasa es que, por eso es que este tema tiene que ver con la teología de las evidencias inevitables del cristiano. Cuando nosotros entendemos lo que implica la ofrenda, nosotros vamos a dar con gozo y vamos a tomar en cuenta esta frase y la vamos no nada más a conocer, sino que la vamos a encarnar en nosotros. Más bienaventurado es dar que recibir. O sea, me debo sentir, repito, más feliz dando que recibiendo. Mis hermanos, porque el Evangelio en práctica es así. Cuando nosotros ponemos el Evangelio en práctica, nosotros entendemos que mejor es dar que recibir, porque el Evangelio en práctica es eso, implica dar que recibir. En 2 Corintios, me gusta esta cita que voy a traer con ustedes, voy a compartir con ustedes, 2 Corintios capítulo 8, versos 1 al 7. Ustedes conocen muy bien 1 Corintios, ¿verdad que sí? 2 Corintios tiene otro propósito, que en la primera carta Pablo trata de ordenar a la iglesia. Había un problema, había división entre los hermanos. En la primera carta Pablo pues corrige esa situación. Había competencia entre los hermanos, tenían todos los dones. La iglesia de los Corintios tenía todos los dones, no le faltaba dones, amados hermanos. Tanto que Pablo tuvo que decirle a los corintios: mire, yo hablo más en lengua que todos ustedes. O sea, para hacerlo entender el mensaje. Y es donde vemos el capítulo más conocido del 1 Corintios. ¿Cuál es? El 13, ¿verdad que sí? La preeminencia del amor. Y Pablo le dice: mire, está bien, pero ocurren todos los dones, pero yo le voy a enseñar un camino más excelente, y es el amor. Entonces ya en la segunda carta ya hay otro propósito. En la segunda carta a los Corintios, Pablo tiene que defender su ministerio. Ya la iglesia había perdido el ánimo de ofrendar. La iglesia en la primera carta estaba ofrendando, se estaba recolectando una ofrenda semanal para los hermanos en Jerusalén. ¿Por qué? Porque los hermanos en Jerusalén ya estaban teniendo mucha necesidad. Cuando nace la iglesia en Jerusalén, los hermanos, mis hermanos queridos, vendían todas sus bienes para repartírselo a los pobres. Eso fue después del Pentecostés. Y dicen Hechos que no había ni un necesitado, mis hermanos. La iglesia cuando nace, los creyentes, muchos eran prosélitos, es decir, eran prosélitos. Eran peregrinos, muchos habían dejado a su familia, muchos habían perdido su herencia por la causa de Cristo, por seguir a Cristo. Amados hermanos, comenzaron a tener pobreza. Pero ¿qué hicieron los que tenían dinero? Bueno, vendieron sus propiedades para repartírselo entre ellos, para repartírselo a los pobres. Tanto era el avivamiento que había, que no había ningún necesitado de Cristo. Pero ¿qué pasa? Ya cuando Pablo se convierte, ya habían pasado varios años, y ya la iglesia había tenido una gran necesidad. Entonces Pablo, para animar a los hermanos, en esta segunda carta, le pone como ejemplo a los hermanos de Macedonia. Fíjense lo que dice, yo le voy a leer la NTV. Dice el verso 1: ahora quiero que sepan, dice acá, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. O sea, Pablo le va a poner como ejemplo a los hermanos en Corinto, a las iglesias de Macedonia, pero él aclara: es Dios el que ha hecho lo que ha hecho a través de la iglesia de Macedonia. En el verso 2 dice: estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones. ¿Escucharon eso?
Las iglesias en Macedonia estaban siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. Pero a la vez rebostan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe, dice Pablo, de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Wow, el testimonio que da Pablo de estas iglesias. Doy fe, soy testigo, decía Pablo, de que estas iglesias en Macedonia dieron, y no solo lo que podían, sino aún mucho más, mis hermanos, a pesar de que estaban pasando por muchas pruebas, estaban siendo afligidos, estaban siendo probados, mis amados hermanos. Y lo hicieron por voluntad propia. ¿Están viendo los detalles aquí conmigo, amados hermanos? O sea que en ese momento de escasez, las iglesias en Macedonia, en lugar de decir, no, mire, tenemos una excusa, nosotros estamos pasando por aflicción, somos pobres, pero mis hermanos no. Pablo da testimonio de que ellos dieron más de lo que podían dar. En el verso 4 hay algo que me gusta mucho. En esta versión Pablo dice que nos suplicaron una y otra vez poder tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Wow, mis hermanos. O sea, Pablo dice, mire, hermanos en Corinto, las iglesias en Macedonia, los hermanos, a pesar de que estaban siendo probados, estaban pasando por muchas pruebas y había pobres entre ellos, dieron más de lo que podían. Y además de eso me suplicaron, me rogaron, no una sola vez, una y otra vez me suplicaron que les concediera el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. ¿Qué les parece, mis hermanos? O sea, ellos sabían que el ofrendar era un privilegio, mis hermanos. Mis hermanos, el ofrendar es un privilegio. El ser generoso en Cristo es un privilegio. Es un ministerio que muchos no quieren. Es un ministerio, confieso, que muchos de nosotros no queremos, no anhelamos. Pocos anhelan el ministerio de dar. El ministerio de ofrendar, muy pocos lo deseamos, mis hermanos, tenemos que ser honestos. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque nosotros muchas veces se nos olvida que debemos andar por fe y no por vista. Y el sistema que nos rodea nos ataca tanto, amados hermanos, que no nos deja crecer en esto. El sistema que estamos viviendo, el sistema que nos rodea, amados hermanos, tenemos que reconocer que nos ha derrotado en parte, nos ha ganado gran parte de la batalla, pero yo creo que hoy vamos a declarar que esta batalla hasta hoy. Amén. Aquí llegó. Amén. En el verso 5 dice, incluso hicieron más de los que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. El verso 6 dice, así que le hemos pedido a Tito, quien nos alentó a que comenzaran a dar, a que regrese a ustedes y los anime a completar ese ministerio de ofrendar. ¿Escucharon eso? El verso 7 dice, dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, o sea, lo que Pablo está diciendo aquí, mis hermanos, ustedes sobresalen en tantas maneras, ustedes tienen una fe muy grande, ustedes tienen oradores talentosos, tienen personas que predican muy bien, eso es lo que está diciendo. Ustedes tienen un conocimiento
espectacular. Ustedes tienen un entusiasmo espectacular. Ustedes, amados hermanos, tienen todos los dones. Entonces Pablo les dice, bueno, sobresalgan también en esto, pues, ofrenden. Se lo voy a leer textualmente como dice acá el verso 7. Dice, dado que ustedes sobresalen en tantas maneras en su fe, sus oradores talentosos, sus conocimientos, sus entusiasmos en el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrenda. ¡Wow! Ustedes recuerdan una clase, amados hermanos, donde nosotros hablamos de las evidencias de un avivamiento verdadero. Bueno, ellos experimentaban avivamiento y Pablo en pocas palabras les decía, ustedes experimentan avivamiento. Sus cultos son muy avivados, sus cultos son pentecostales. Bueno, pero demuéstrenlo también en la ofrenda. O sea, parafraseando yo lo que Pablo les está queriendo decir a ellos, miren, mis hermanos, sean pentecostales también en la manera de ofrendar. Aleluya. ¿Qué les parece? Léalo una y otra vez para que ustedes vean que Pablo estaba dándoles a entender a ellos eso. Mis hermanos, Luis Moody dice que el corazón regenerado entiende que todo lo que tiene le pertenece a Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso dar no se siente como pérdida, sino como mayordomía gozosa, dice Luis Moody. O sea, el cristiano tiene que dar con gozo. El cristiano que sabe lo que implica dar, mis hermanos, tienen que dar con gozo. Tenemos que dar con gozo. Gloria a Dios. Mis hermanos, es que cuando damos, nosotros le estamos demostrando a nuestros hermanos con hechos que le amamos. Cuando nosotros damos, nosotros estamos diciéndole con hechos, no solamente a nuestros hermanos, sino a los que nos rodean, a los que nos observan, con hechos que amamos a nuestros hermanos. Es más, le estamos diciendo al Señor con hechos que confiamos en su providencia divina. Estamos haciendo tantas cosas a la vez, mis amados hermanos, que la lista es interminable. Le estamos diciendo al Señor con palabras, Señor, yo creo en tu promesa. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que tú me provees. Amén. Son tantas cosas que decimos, amados hermanos, pero también son muchas cosas que decimos cuando no ofrendamos, cuando no somos generosos. Gloria a Dios. Son muchas cosas que decimos, amados hermanos, también. Cuando no somos generosos, le estamos diciendo al Señor, Señor, no confío en tus promesas. Cuando no somos generosos, le estamos diciendo al Señor, Señor, déjame con mi fuerza. O sea, ya va, hay que tener prudencia. Déjame guardar un poquito porque no vaya a ser que el Señor tú te perdonas un poquito y te olvides de que tienes que sustentarme. Hermanos, son muchas cosas que decimos, negativas o positivas, pero siempre decimos algo cuando no somos generosos. Entonces, por eso es que el primer fruto que yo quise traer ante ustedes es ese: la generosidad. ¿Qué dice ahí? Aumentado. La generosidad. La generosidad sacrificial creciente. Es el primer punto. Déjenme lo en la pantalla. La generosidad sacrificial creciente. Mis hermanos, vamos al segundo punto ahora. Este es otro fruto inevitable, el hambre creciente por la santidad personal. El creyente genuino tiene que tener hambre por la santidad. El creyente genuino, el creyente verdadero, mis hermanos, tiene hambre
creciente por santificarse. La persona verdaderamente salva desarrolla una insatisfacción santa con su nivel actual de parecido a Cristo y su deseo genuino de crecer en pureza. ¿Qué les parece? Tenemos que tener hambre creciente por santidad y nosotros debemos estar insatisfechos diariamente. Tenemos que tener, como dice ahí, una insatisfacción santa por el nivel en que estamos y de lo lejos que estamos de parecernos a Cristo. Tenemos que tratar de que todos los días nos parezcamos más a Cristo. Bueno, mis hermanos, y además de eso, la palabra del Señor nos los ordena. La expresión ser santos, porque yo soy santo, no es una opción, es un imperativo, no es si yo quiero, es porque yo puedo, porque se supone que si yo tengo al Espíritu Santo, yo tengo la capacidad para santificarme, y si tengo al Espíritu Santo morando en mí, mis hermanos queridos, Él es el agente vital en nosotros que nos ayuda a santificarnos cada día. No podemos ser los mismos. Mis hermanos, nosotros no podemos ser los mismos creyentes del año pasado. Aleluya. Gloria a Dios. Tiene que haber un crecimiento espiritual. Tenemos que buscar, experimentar un crecimiento espiritual creciente día tras día. Tenemos que crecer espiritualmente, mis hermanos. Pablo le dice a los tesalonicenses en la primera carta, capítulo 4, versos 1 al 7, ahora sí voy a leer la Reina Valera. Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versos 1 al 7. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducidos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, dice acá. Dios nos ha llamado a santificación. Dice, hermano, repito, Dios nos ha llamado a santificación. Dios nos ha llamado a santificar. Y fíjense que Pablo acá contrasta al creyente con el impío. El impío no puede hacer esto. Es decir, el hombre por sí solo no puede hacerlo. Ahora voy a hacer la pregunta de reflexión en este punto. ¿Quieres ser más santo porque amas a Dios o porque temes las consecuencias del pecado? Me gusta esa pregunta que se han repetido una y otra vez a través de estas enseñanzas. ¿Quieres ser más santo porque amas a Dios o porque temes las consecuencias del pecado? ¿Tu motivación principal para la obediencia es gratitud o es temor? Quiero explicar un poquito más la primera pregunta, es decir,
En otras palabras, ¿queremos ser más santos porque amamos a Dios o porque tememos perder nuestra reputación delante de los hombres? ¿Sabes qué, amados hermanos? Es triste, pero hay muchos que quieren ser más santos por la posición que ocupan en Cristo, y no es por el amor que tienen por Cristo. Hay algunos que aparentan santidad, pero es por eso, porque saben que materialmente y moralmente tienen mucho que perder. Se lo voy a decir en otras palabras, esto es duro. Hay muchos que le preocupan la apariencia santa porque está en juego su ministerio, su cargo, su puesto, su reputación. O sea, no es el amor de Dios. O sea, en el corazón nuestro debe haber más amor a Dios que amor por nuestra reputación. O sea, debemos santificarnos más porque amamos a Dios. Mis hermanos, quiero decir que cuando venga la tentación, que lo que nos motive a evadir esa tentación sea el amor a Dios, y no el amor, y no el temor a las consecuencias. No, es que si lo hago voy a perder mi cargo. Si lo hago voy a perder mi reputación. No. Si lo hago voy a perder la comunión con Dios, con ese Dios santo, con ese Dios que es santo y que murió por mí, que pagó por todos mis pecados. Amados hermanos, cuando nosotros nos ponemos a pensar todo eso, creo que debemos agarrar aliento. Debemos agarrar fuerza y decirle que no ha pecado aquella tentación. O sea, noten como dice la segunda pregunta, tu motivación principal para la obediencia, ¿es la gratitud o es el miedo a Dios? Esto es para todos nosotros, para todos. Voy a empezar de arriba para abajo, para no empezar de abajo para arriba, para los ancianos. Yo quiero meter con jóvenes acá. Pero esto es para todos, para los ancianos, para las damas, para los caballeros, para los jóvenes, para los adolescentes, para todos. Hermanos, nosotros tenemos que enamorarnos cada día más de Cristo. Enamorarnos cada día más de Cristo, y para esto necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Porque de repente alguien me dirá, pero hermano, ¿cómo lo hago? Usted me ha dicho, usted me ha revelado la enfermedad, pero debe el remedio. Dice, hermano, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Esto es equivalente a santificarnos cada día. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu Santo, mi hermano? Esto también es para todos, para jóvenes, para ancianos, para caballeros, para damas. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Leyendo la palabra del Señor. Por eso es que dice el salmista, ¿cómo guardará el joven tu camino? ¿O con qué guardará el joven tu camino? Con guardar tu palabra. O mejor dicho, dice, ¿con qué limpiará? Así que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En otras palabras, esto no es para los jóvenes nada más, esto es para todos. ¿Cómo nos santificamos más? Leyendo la palabra. Claro, está la oración, ¿cómo no? Está el ayuno, ¿cómo no? Está la vigilia, ¿cómo no? Está el congregarnos, ¿cómo no? Pero la palabra tiene algo especial, amados hermanos. Mis hermanos, la palabra del Señor nos santifica. ¿Por qué? Porque mientras que más la leemos, tenemos la mente más llena de la palabra del Señor. Pero si esa mente está vacía,
Es peligroso. Es peligroso, mis hermanos. Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 1, estamos firmes en la libertad porque Cristo nos hizo libres. Capítulo 5, verso 1 de Gálatas. Repito, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En el verso 16 le dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, y ahí hay una lista, ¿verdad que sí? Que son adulterio, fornicación, etc. El verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etc. Versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos, ¿por qué? Porque nosotros podemos pecar. Pero el cristiano peca, recuerde esto, porque quiere. Por eso es que decimos llenarnos a diario. Un minuto que nos descuidemos, listo, ya. Un minuto, amados hermanos, un segundo que nos descuidemos, pueden pasar muchas cosas serias. Por eso es que Edwin Moody explicaba que la persona religiosa obedece para evitar castigo, pero la persona regenerada obedece para agradar a quien ama. ¿Escucharon eso? Una es esclavitud disfrazada, decía Moody, y la otra es libertad genuina. Mis hermanos, con esto termino en este punto. Nosotros somos libres no para hacer lo que nos da la gana, mis hermanos. El que es libre hace lo que debe hacer. El que es libre no es el que hace lo que quiere hacer, lo que desea hacer, no. El que es libre hace lo que debe hacer. Ahora pasamos al tercer punto. El otro fruto inevitable es el impacto transformador en las relaciones más cercanas. El impacto transformador en las relaciones más cercanas. Moody había observado, mis hermanos queridos, que la conversión real siempre afecta primero y más profundamente a quienes viven más cerca de la persona convertida. Me gusta esto, lo voy a repetir. Es decir, que Moody había observado que la persona que se convierte realmente esa conversión causa un efecto primero y más profundamente a quienes viven alrededor de esa persona que se convirtió. O sea, primero a los de la casa. A los primeros a los que nosotros les predicamos son a los de nuestra casa, mis hermanos queridos. Y les predicamos el método del evangelio silencioso, con el testimonio, mis hermanos, sin hablar mucho. Preguntas de reflexión para este punto. Para que podamos entender un poco más este punto, mis amados hermanos, las preguntas son: ¿tu familia ha notado cambios genuinos en tu carácter? O sea, ¿tu familia ha notado un cambio en tu carácter? Mi hermano, si yo te visito y voy y le pregunto a tu esposa, él es cristiano, ¿qué me podrá decir? Si le pregunto a tu mamá joven, a tu papá, a tu hermano,
A tu familia, si yo le pregunto a tu familia, si yo voy y te visito, y si usted va y me visita a mis hermanos, ¿será que mi esposa me podrá decir, realmente él es cristiano? ¿Será que mis hijos le podrán decir a usted de mí que yo soy pastor también en mi casa? Wow, si usted me llega de sorpresa a mi casa, ¿será que las piernas no me temblarán, mis hermanos? ¿Será que yo diría? ¿Será que yo empezaré a hacer más señales purificando el tránsito en mi casa si usted me visita? Qué buena pregunta, ¿verdad que sí? Es más, yo creo que si muchos pastores aplicaran este método, antes de unir a alguien para el ministerio y le hicieran una entrevista a la familia, yo creo que muchos de nosotros, mis hermanos, honestamente, no estaríamos calificados para ejercer el liderazgo. Tendría que el pastor decirnos, ya va, que tenernos acá, mejora tu relación con tu familia primero y luego ejerces el liderazgo o el ministerio. Mis hermanos, Pablo le dice a Timoteo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y más adelante dice que si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia del Señor? Usted no ha escuchado, amados hermanos, a alguien diciendo primero Dios, segundo Dios, tercero Dios. Wow, usted me escucha y dice, wow, espiritual. Wow. Nada. ¿Verdad? Me pudo poner. Sí, hermano, y lo testifica y dice, mis hermanos, no, primero Dios, segundo Dios, tercero Dios. Wow. ¿Eso es bíblico? No. ¿Sabes cuál es el orden divino, mis amados hermanos? Primero Dios, segundo tu familia y tercero tu ministerio. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Mira, los requisitos para el que quiera ejercer pastorado, podemos aplicarlo a cualquier ministerio, a cualquier servicio. Los requisitos para ejercer un liderazgo en la iglesia son primero Dios, segundo la familia y después el ministerio. Por eso repito, amados hermanos, miren, hermanos, si muchos pastores, si muchos líderes hicieran esto, mis hermanos, si nosotros vamos a también, esto aplica para nosotros en este punto, si nosotros vamos a recomendar a alguien para un ministerio, podemos aplicarlo. Pastor, ¿me permite hacerle una entrevista a la familia de mi hermano que lo quiero postular para mi ministerio? Y no es para hacer una X a todo el mundo, no, mi amados hermanos, es para que nos ayudemos. Porque si usted descubre algo en mi familia y que hay un problema en mí, usted me va a ayudar. Porque es entonces donde usted se va a sentar conmigo y me va a decir, hermano William, te falta un poquito. Está fallando aquí, mi hermano, mejor aquí. Yo te tengo visto para esto, el Señor te tiene visto para esto, para que hagan grandes cosas, pero primero hay que mejorar algo acá. Ok, esperamos un tiempito, hermano mío, siéntate por allí, espérate unos 3 mesecitos o cierto tiempo. ¿Cómo vamos? Seguimos. Ahora sí, hermano mío, ahora sí puedes. Estamos viendo, amados hermanos. Es que el Señor es sabio. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 18 dice, fíjense lo que influye esto, no nada más en la casa, en el trabajo. Lo importante que es el testimonio también, no nada más en la casa, sino en el trabajo. El impacto transformador en las relaciones más cercanas, fíjense la importancia, no es nada más en el hogar, sino en el trabajo. Primera de Pedro 2:18, claro que dice, criados, está sujetos con todo respeto a vuestros amos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Si
Si lo aplicamos a nosotros, lo tendríamos que leer, hermanos, estén sujetos con todos respetos a sus jefes. Y de repente alguien dice, hermano, lo que pasa es que yo no, porque eso no aplica para mí, porque mi jefe me duele, el hermano. Mi hermano. Bueno, ¿sabe qué sigue diciendo el texto? No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Por si acaso. O sea, no solamente a los buenos, repito, criados que están sujetos con todo respeto a nuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Pero, ahora Pablo, Efesios capítulo 6, verso 5, Pablo dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Wow. Pablo se fue al extremo. Te fuiste al extremo, Pablo. Pero eso es un imperativo más. Estos textos que hemos leído son imperativos, no son opciones. Y el tema se repite una y otra vez en la Biblia. En Colosenses capítulo 3, verso 22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. O sea, hermanos, obedezcan en todo a sus jefes, no cuando lo están viendo nada más. Eso es lo que está diciendo. O sea, no te pongas a barrer. ¿No has visto el video de alguien por ahí en TikTok? Mi jefe me está viendo, me va a ver mi jefe. Por si acaso mi jefe me ve, algo así. Por aquí debe venir mi jefe. Entonces son más eficientes en el momento que va a venir el jefe, pero cuando el jefe se va, cambian totalmente. Hermanos, no, la Biblia nos manda a hacerlo, a no hacerlo. Ahora, si mi jefe me va a mandar a hacer algo que vaya en contra de los principios cristianos, ahí sí no. Hay una salvedad acá. ¿Verdad que sí, amados hermanos? Hay una salvedad. Pero tengamos cuidado. O sea, mis amados hermanos, si nosotros somos cristianos realmente, tenemos que dar testimonio en nuestro hogar y también en nuestro trabajo. ¿Y saben por qué, amados hermanos? Porque está en juego el evangelio. Porque nosotros se supone que debemos reflejar a Cristo donde nos paremos. Todas las personas que viven en Venezuela, por ejemplo, los empresarios, nosotros debemos procurar que ellos quieran darle empleo a solamente cristianos. Deberíamos de procurar que todas las personas que buscan empleados, que ellos pues digan, mire, yo necesito un albañil, pero que sea cristiano. Si no es cristiano, no. Necesito un ingeniero que sea cristiano, necesito un vigilante que sea cristiano, necesito un chofer que sea cristiano, necesito una secretaria que sea cristiana. Pero tristemente tenemos que decir otra cosa, no en todos los casos, pero se ha visto que hay empleadores que dicen, si es cristiano, no lo quiero. Es más, si se enteran que uno es cristiano, te votan, mis hermanos. Ah, usted es cristiano, no, miro, aquí no. ¿Por qué? Porque ya otro ha dado mal testimonio. Y si volvemos a nuestro hogar, si nosotros damos mal testimonio en nuestro hogar, ¿qué vamos a decir nuestros hijos, mis hermanos?
¿Qué es lo primero que pasa cuando nosotros nos descuidamos y damos mal testimonio en nuestro hogar? Nuestros hijos van a decir, no, así yo no quiero buscar de Dios. No, ¿para qué yo voy a buscar de Dios así? Ahora, con todo esto que estoy diciendo, amados hermanos, no quiere decir que nosotros tenemos que ser perfectos, no, nosotros tenemos problemas. Pero usted sabe que es lo más bonito, amados hermanos, que cuando nosotros, por ejemplo, cometamos un error dentro de nuestro hogar, que nosotros también aprendamos a pedir perdón. Mis hermanos, que nosotros aprendamos a pedir perdón si es necesario, si hay que hacerlo, aún a nuestros hijos. Mis hermanos, hay padres que no les gusta, que son tan orgullosos que no, él es mi hijo, porque yo le voy a pedir perdón a mi hijo. Y es como dice la pastora, es perdón, no disculpa. Hijo, discúlpame, no, y Cristo no perdona a mi hijo. Es más, hay hermanos que pareciera que se le echara la boca por pronunciar la palabra perdón. Perdón, una palabra que 5 letras, perdón, 6 letras. La palabra perdón pareciera que le hinchara la boca a muchos, o la lengua, perdón, permítanme la expresión. ¡Wow! La palabra perdón es la ley. No, mis hermanos, tenemos que pedir perdón. Le fallamos a nuestros hijos en mi casa, le fallo a mis hijos, tengo que pedir perdón. Le fallo a mi esposa, tengo que pedir perdón. Mire, ella no está bien, papá. Me está diciendo, lo está predicando. Mis hermanos, si tu conversión no ha cambiado en cómo tratas a tu esposa, muy advertida a los hombres, y le decía, entonces no has sido convertido. ¿Escucharon eso? O sea, si tú no has cambiado con el trato de tu esposa, tú no te has convertido, decía Moody. Tú no has sido convertido, has sido convencido, pero no te has convertido. Wow. En resumen, en primer lugar, la creciente generosidad sacrificial de un creyente es importante. ¿Por qué? Porque refleja y profundiza su fe en Dios, fortalece las relaciones entre hermanos y extiende el alcance de la influencia del Evangelio. Fíjense lo importante que es la generosidad sacrificial. Esta práctica, mis hermanos, va más allá de las donaciones económicas para incluir la entrega de uno mismo. Esta práctica honra a Dios, promueve una fe más arraigada y demuestra un corazón que responde agradecido a las bendiciones divinas. En segundo lugar, el hambre creciente por la santidad personal es crucial porque impulsa un crecimiento espiritual continuo. Este deseo insaciable por Dios y una vida justa lleva a una mayor cercanía y comunión con Dios. Es un hambre que se intensifica a medida que se alimenta, volviéndose más profunda y que se considera una virtud bendecida por Dios. Y en tercer lugar, mis hermanos, en un mundo lleno de contradicciones y desafíos, la figura de Jesucristo sobresale, mejor dicho, como un faro. La figura de Jesucristo, si nosotros la reflejamos, sobresale como un faro
de esperanza, como un faro de amor, como un faro de verdad, como un faro de sabiduría. Hermanos, nosotros como seguidores de Cristo, se nos llama no solo a admirar la vida de Cristo, no solo a admirar sus enseñanzas, se nos llama a encarnar el Evangelio en nuestras vidas, mis hermanos queridos. Y debemos estar conscientes de que nuestros actos pueden acercar a las personas a Dios o pueden alejar a las personas de Jesucristo. Tomemos eso en cuenta, mis amados hermanos.